consiste esto del análisis de imagen médica de forma automatizada? Cualquier análisis de imagen médica asociada a oncología es interesante debido a que normalmente en la rutina clínica lo que se hace es analizar visualmente las imágenes, tanto para establecer un diagnóstico precoz o un screening rápido, suele ser de forma visual, sobre todo gracias a las técnicas de reconocimiento de patrones, en donde la inteligencia artificial tiene mucho que ver, podemos llegar a hacer unos análisis mucho más objetivos, sin que intervenga tanto el factor humano. La idea es llegar a hacer un diagnóstico de una manera objetiva con toda la información que tenemos, no quedarnos solo con la información visual. Ser capaces de extraer tal vez más información de las imágenes de las que a día de hoy sacamos. Sí, sobre todo porque está más que demostrado que el ser humano no es infalible y a la hora de reconocer patrones asociados a la imagen se nos escapa un poco. ¿Cómo una máquina puede estructurar esa información para ser capaz de interpretarla como hace un ser humano, o incluso mejor de lo que puede llegar a hacer un ser humano? ¿Nos puedes dar una idea de cómo un ordenador es capaz de reconocer patrones de imagen? ¿Podrías llegar a correlacionarlo con cualquier parámetro biológico? No solo con el pronóstico del paciente, sino con los parámetros biológicos de base, como puede ser la presencia de una mutación genética, ¿no? Exacto. En base a los estudios previos, podemos crear como un modelo y a partir de este modelo darle nueva información para ver cómo clasifica las células, en base a lo que hemos enseñado. Claro. A ver, me vuelvo a explicar si quieres. Básicamente analizamos un montón de imágenes, creamos un modelo para crear, por ejemplo, en este caso un clasificador, para cuando llegue una información nueva, en base a lo que tenemos visto, decida el sistema si es tumoral, no tumoral, por ejemplo, qué tratamiento le puede ir mejor en este estado, qué tratamiento qué pronóstico va a tener, o incluso llegar a decir qué medicamento va a ser el más efectivo. Eso es muy a largo plazo y es aquí donde las herramientas de inteligencia artificial son muy potentes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarme.